cuando mi suegra entró corriendo a la sala de maternidad y gritó frente a doctores y enfermeras que ese bebé no podía ser de su hijo porque era demasiado moreno. Nunca imaginó que yo tenía en mi bolso 2 sobres de laboratorio, que no solo probarían la paternidad de mi hijo, sino que revelarían el secreto más oscuro de su familia. Un secreto enterrado hace 20 años que destruiría todo lo que ella había construido sobre mentiras. Pero espera, porque lo que vas a escuchar es mucho más impactante de lo que imaginas. Mi nombre es Ana Beltrán, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo un simple parto se convirtió en el día que cambió para siempre el destino de 2 familias. Todo comenzó 9 meses antes, cuando descubrí que estaba embarazada. Mi esposo Rodrigo y yo llevábamos 3 años casados y aunque nuestro matrimonio no era perfecto, la noticia del bebé nos llenó de una alegría que hacía tiempo no sentíamos. Rodrigo lloró cuando le mostré la prueba de embarazo. Me abrazó fuerte y me susurró al oído que seríamos los mejores padres del mundo. Recuerdo ese momento con tanta claridad. Estábamos en el baño de nuestro pequeño apartamento en el barrio de Salamanca, la luz del atardecer entraba por la ventana, y por primera vez en meses sentí que todo estaría bien. Pero la felicidad duró exactamente 48 horas, hasta que se lo contamos a su madre. Doña Mercedes Santoro de Navarro era una mujer de 60 años que se consideraba a sí misma la matriarca indiscutible de la familia Navarro. Vivía en una mansión heredada de su difunto esposo, don Eugenio, quien había fallecido 10 años atrás dejándole una fortuna considerable. La casa estaba en el exclusivo barrio de La Moraleja, una propiedad de 2 plantas con jardines extensos, piscina y un personal de servicio que incluía un ama de llaves, un chofer y por supuesto un jardinero. Mercedes tenía 2 hijos, Rodrigo, mi esposo de 32 años, y su hermano mayor Arturo, un hombre de 35 años que nunca se había casado y que vivía con su madre manejando los negocios familiares, principalmente inversiones inmobiliarias y algunas empresas que su padre había dejado. Cuando llegamos a la mansión para darle la noticia, Mercedes nos recibió en su salón principal, un espacio decorado con muebles antiguos importados de Francia, cortinas de terciopelo color vino y retratos al óleo de antepasados que siempre me hacían sentir incómodo. Había algo en esos ojos pintados que parecían juzgarme desde sus marcos dorados. Mercedes estaba tomando té en su sillón favorito, un monstruo de felpa roja con patas talladas, mientras hojeaba una revista de decoración de lujo. «Mamá, tenemos una noticia maravillosa», dijo Rodrigo con una sonrisa enorme. «Ana está embarazada, vas a ser abuela». Esperé ver alegría en su rostro. Esperé un abrazo, una felicitación, lágrimas de emoción. Durante los 3 años que llevaba casada con Rodrigo, siempre había fantaseado con que un bebé suavizaría a Mercedes, que la convertiría en una abuela cariñosa que finalmente me aceptaría como parte de la familia. Lo que vi fue muy diferente. Su expresión se endureció como si acabara de morder algo amargo. Sus labios se apretaron en una línea fina. Sus ojos, normalmente calculadores y fríos, se volvieron glaciales. Dejó la taza de té sobre la mesa con un golpe seco que hizo temblar el platillo de porcelana. «Embarazada», repitió lentamente como si la palabra fuera veneno en su boca. «¿Y estás seguro de que es tuyo, Rodrigo?» El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Rodrigo se quedó paralizado con la sonrisa congelándose en su rostro. Yo sentí como si me hubieran abofeteado. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «Perdón», logré articular, mi voz apenas un susurro. Mercedes se levantó de su sillón con movimientos deliberados, alisando su vestido de diseñador. Me miró con desdén, con esa expresión que había perfeccionado durante 3 años, esa mirada que decía claramente que yo no era lo suficientemente buena para su familia.
Es una pregunta válida, querida Ana. Después de todo, tú vienes bueno, de un entorno muy diferente al nuestro. Tu familia es de Colombia. ¿No es así? Inmigrantes. Nunca se sabe con esa gente. Las costumbres son diferentes allá. Cada palabra era como un cuchillo. Cada pausa calculada para causar máximo dolor. Tu madre trabaja en una librería, creo, y tu padre, que en paz descanse, era profesor de secundaria. Gente humilde, gente trabajadora, sin duda, pero no de nuestro nivel. Las mujeres de ese ambiente a veces tienen diferentes estándares morales. ¿Puedes creer esa insinuación? ¿Qué habrías sentido tú en mi lugar? Lo que Mercedes quería decir sin decirlo directamente era que yo, hija de inmigrantes colombianos que habían llegado a España buscando una vida mejor, que había crecido en un apartamento modesto en Carabanchel, que había estudiado con becas porque mis padres no podían pagar una universidad privada. No era de fiar, que mi piel ligeramente más morena que la porcelana pálida de los Navarro era evidencia de algún tipo de inferioridad moral, que una mujer como yo había conocido a Rodrigo en la universidad pública donde ambos estudiábamos derecho, que trabajaba 60 horas a la semana en un bufete para ganar una fracción de lo que Rodrigo recibía de los negocios familiares, no podía ser una esposa confiable para su precioso hijo. Rodrigo, para su crédito, reaccionó. Su cara se puso roja de ira y humillación. Mamá, eso es completamente inaceptable. No puedes hablarle así a mi esposa. No puedes insinuar esas cosas horribles. Discúlpate ahora mismo. Su voz temblaba, pero era firme. Por un momento sentí un destello de esperanza. Mi esposo me estaba defendiendo. Finalmente estaba poniendo límites a su madre. Mercedes se giró hacia él con una expresión de decepción maternal perfectamente ensayada. Rodrigo, cariño, solo estoy siendo práctica, protegiendo tus intereses, los intereses de esta familia. No me importan los intereses si significan insultar a mi esposa, respondió Rodrigo. Ana es fiel, trabajadora, honesta, es la mejor cosa que me ha pasado. Mercedes suspiró dramáticamente como si estuviera lidiando con un niño tonto. Está bien, si tú lo dices, pero entiendes mi posición, ¿verdad? Una madre debe ser cautelosa. Se acercó a su hijo y puso una mano en su mejilla con falsa ternura. Tu padre, que en paz descanse, siempre me decía que la sangre Navarro es especial, pura. Hemos mantenido ese linaje durante generaciones. Simplemente quiero asegurarme de que cualquier nieto mío sea realmente un navarro. Se giró hacia mí con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. No es nada personal, Ana querida. Estoy segura de que entiendes. Simplemente, cuando nazca el bebé, haremos una pequeña prueba de paternidad, solo para estar seguros. Para que no haya ninguna duda. Es un procedimiento estándar en las familias de nuestro nivel. Rodrigo abrió la boca para protestar, pero Mercedes lo interrumpió. ¿Es eso o no reconozco al bebé como mi nieto? No recibirá ni un euro de la herencia familiar. No será bienvenido en esta casa. Tú decides, hijo. Salimos de esa casa en un silencio tenso. En el coche Rodrigo golpeó el volante con frustración. Lo siento mucho, Ana. Mi madre está completamente fuera de lugar. No tienes que hacerle caso. No haremos ninguna prueba ridícula. Yo miraba por la ventana mientras pasábamos por las calles del barrio elegante, con sus mansiones protegidas por altos muros y sistemas de seguridad. No, dije finalmente. Haremos la prueba. Rodrigo me miró sorprendido. ¿Qué? No, Ana, eso sería darle la razón. Sería como admitir que sus sospechas son válidas. No me importa lo que ella piense, respondí. Mi voz era tranquila, pero por dentro hervía de rabia. Haremos la prueba porque quiero que cuando ese bebé nazca,
no tenga ni una excusa, ni una duda, ni una palabra que decir. Quiero cerrarle la boca con evidencia científica irrefutable. Rodrigo tomó mi mano. Eres más fuerte de lo que yo jamás podría ser. No respondí, pero en ese momento, sin que él lo supiera, una semilla se plantó en mi mente. Una semilla que crecería durante los próximos 9 meses hasta convertirse en un plan que cambiaría todo. Durante los primeros meses de embarazo viví en lo que solo puedo describir como una guerra fría. Mercedes mantenía su actitud de sospecha pero con una capa de cortesía helada. En cada reunión familiar, y Dios sabe que había muchas porque los navarros se reunían religiosamente cada domingo para almorzar en la mansión, hacía comentarios pasivo-agresivos que cortaban como vidrio. Ay, Ana, estás comiendo mucho. Ten cuidado, los bebés demasiado grandes son difíciles de parar. Aunque claro, supongo que en tu cultura las mujeres están acostumbradas a cuerpos más robustos. O durante una cena donde había invitados externos, amigos ricos de Mercedes del club de campo. Ana querida, ¿has pensado en nombres para el bebé? Espero que elijas algo tradicional español. Nada de esos nombres colombianos tan exóticos. Después de todo, será un navarro, siempre con esa sonrisa, siempre con ese tono que sonaba dulce pero destilaba veneno. Rodrigo, hijo, asegúrate de estar presente en el parto. Uno nunca sabe qué puede pasar en un hospital. Podría haber confusiones, mezclas de bebés. Ya sabes cómo son los hospitales públicos. Cada comentario era una puñalada pequeña pero acumulativa. Arturo, el hermano de Rodrigo, no era mucho mejor, aunque más sutil que su madre, también dejaba caer comentarios. Es curioso, Ana, ¿no? Tú tan morena y Rodrigo tan claro. Me pregunto cómo saldrá el bebé. La genética es fascinante. O mamá me contó sobre la prueba de paternidad. Creo que es sensato. En esta época nunca se es demasiado cuidadoso. No es que te esté acusando de nada, por supuesto. Solo es prudente. Lo decía con una sonrisa amable, pero sus ojos me evaluaban constantemente buscando signos de culpa o nerviosismo. Pero aún no has visto lo peor de esta historia. Lo que me mantuvo cuerda durante esos 9 meses fue mi trabajo como abogada junior en un bufete especializado en derecho familiar. El bufete González and Asociados manejaba casos complejos, divorcios de alto perfil, disputas de custodia, paternidad cuestionada, herencias complicadas y secretos familiares que salían a la luz después de décadas. Trabajaba principalmente con la socia señor doctora Beatriz González, una mujer de 50 años con 30 años de experiencia en revelar mentiras familiares. De ella aprendí algo crucial: la gente que más acusa a otros de mentir suele ser la que más secretos esconde. Ana me decía mientras revisábamos un caso particularmente complejo: cuando alguien está obsesionado con la idea de que otros están mintiendo, generalmente están proyectando su propia culpa. Es psicología básica. Trabajé en un caso que se me quedó grabado. Una mujer de 60 años acusaba a su nuera de haberle dado un nieto que no se parecía en nada a la familia. Exigía pruebas de paternidad, creaba escándalos en cada reunión familiar. Resultó que la propia acusadora había escondido durante 40 años el hecho de que su hijo mayor no era de su esposo sino de un amante. Cuando su nuera, harta del abuso, contrató a un investigador privado, toda la verdad salió. La familia se desmoronó. Pero la justicia se hizo. Las personas que construyen su vida sobre secretos, me explicó la doctora González, viven con miedo constante de ser expuestas. Por eso atacan primero, es defensa preventiva. Esas palabras resonaron en mi mente, y Mercedes Santoro de Navarro tenía todos los signos de ser alguien con algo que ocultar. Su obsesión con la pureza de la sangre navarro no era solo esnobismo de clase alta. Era algo más visceral, más personal.
Su rechazo visceral a cualquier cosa que no fuera la perfección física europea iba más allá del simple racismo socioeconómico. Su nerviosismo cada vez que se mencionaban temas de genética, de parecidos familiares, de herencias, era palpable para alguien entrenada como yo en leer el lenguaje corporal de personas mintiendo. Pero lo que realmente encendió mi radar profesional fue algo que noté en una de las cenas familiares, cuando yo tenía 6 meses de embarazo. Era un domingo de junio, hacía calor, y después del almuerzo salí al jardín para tomar aire fresco. El jardín de Mercedes era espectacular. Césped perfectamente cortado, rosales importados, una fuente de mármol con querubines, árboles frutales podados con precisión artística. Y allí estaba él, Mateo, el jardinero de la mansión. Era un joven de 23 años, alto, de complexión atlética por el trabajo físico, piel morena dorada por el sol, pelo negro brillante, ojos oscuros profundos enmarcados por pestañas largas. Llevaba una camiseta vieja y pantalones de trabajo, podando los rosales con movimientos expertos y delicados. Cuando levanté la vista y lo vi de perfil, me detuve en seco. Había algo en su estructura facial, la forma de su mandíbula, el ángulo de su nariz, la manera en que fruncía el ceño mientras se concentraba. Era inquietantemente similar a Rodrigo y a Arturo. Los tres tenían esa misma forma distintiva de la frente, ese mismo hoyuelo apenas visible en el mentón, esos mismos labios definidos. La única diferencia era el color. Mateo era una versión morena de los hermanos Navarro, como si alguien hubiera tomado la misma plantilla genética pero la hubiera pintado con una paleta diferente. Me acerqué con curiosidad. Hola, eres Mateo, ¿verdad? Él levantó la vista y sonrió tímidamente. Sí, señor. ¿Necesita algo? Su voz era suave, educada, con un ligero acento del sur de España que no lograba identificar. No, solo salí a tomar aire. Hace calor dentro. Señalé los rosales. Haces un trabajo hermoso. Este jardín es espectacular. Se sonrojó ligeramente. Gracias. Señora Navarro es muy exigente, pero eso me ha ayudado a mejorar. Llevo 2 años trabajando aquí. ¿Y antes de eso? Pregunté, mi curiosidad profesional despertándose. Trabajaba en un vivero en las afueras de Madrid. Pero la señora Navarro me ofreció este puesto y la paga es buena. Necesito ahorrar para la universidad. ¿Quieres estudiar? Arquitectura paisajista. Siempre me han fascinado los jardines. ¿Cómo puedes crear belleza con plantas, diseñar espacios que hagan sentir paz a la gente? Sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños. ¿Y tu familia? ¿Te apoyan en eso? Pregunté, empujando un poco más. La luz en sus ojos se apagó. No tengo familia. Crecí en un orfanato en Alcalá de Henares. Salí cuando cumplí 18. He trabajado desde entonces. Algo en mi pecho se apretó. Un huérfano, un joven sin familia que se parecía sospechosamente a los hijos de mi suegra. Antes de que pudiera hacer más preguntas, escuché la voz de Mercedes desde la terraza. Ana, ¿qué estás haciendo ahí afuera con el calor? Ven adentro inmediatamente. Pero había algo en su tono. No era preocupación maternal por mi bienestar. Era pánico. Cuando me giré para mirarla vi su expresión. Estaba pálida, con los ojos fijos en mí y en Mateo. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo que me confirmó todas mis sospechas. Miedo puro. Esa noche no pude dormir. Rodrigo roncaba suavemente a mi lado, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi mente. Había algo en toda esa situación que no cuadraba. Una mujer obsesionada con la genética familiar. Un jardinero joven que tenía un parecido inexplicable con sus hijos. Su insistencia en que mi bebé no sería un verdadero Navarro. Su nerviosismo cuando me vio hablando con Mateo. Las piezas comenzaban a encajar en mi cabeza de abogada, pero formaban un rompecabezas tan perturbador que casi no me atrevía a considerarlo. Casi porque yo no era el tipo de mujer que ignora sus instintos.
A la mañana siguiente llegué temprano al bufete. Antes de comenzar mi trabajo regular, usé mi acceso a bases de datos legales para hacer una búsqueda. Mateo Ruiz, 23 años. Madrid. No fue difícil encontrar información básica. Los registros públicos mostraban que había nacido el 15 de abril de hace 23 años en el Hospital San Rafael de Madrid, un hospital privado de lujo en el barrio de Chamartín. No el tipo de lugar donde una madre soltera sin recursos daría a luz. Eso ya era extraño. ¿Cómo había terminado un bebé nacido en un hospital privado caro en un orfanato público? Cavé más profundo. Usando mis contactos en el sistema judicial, accedí a registros más detallados. Mateo había sido dejado en el orfanato cuando tenía exactamente 3 días de vida. La nota que lo acompañaba decía simplemente: no puedo cuidarlo, por favor, denle un buen hogar. No había nombre de la madre, no había información del padre. El bebé había sido llevado por una mujer que dio un nombre falso y desapareció. Pero aquí estaba lo interesante. Alguien había pagado de antemano 6 meses de cuidado especializado para el bebé en el orfanato. Una suma sustancial. Y esos pagos continuaron mensualmente durante 23 años. Esto es lo que realmente cambió todo. Contraté a un investigador privado. Jorge Martínez era un exdetective de policía de 55 años que ahora trabajaba casos privados. Lo había conocido a través del bufete en casos anteriores. Era discreto, eficiente y tenía contactos en todas partes. Le di todo lo que tenía sobre Mateo y sobre Merced. Quiero saber si hay alguna conexión entre ellos. Le dije en su oficina pequeña y desordenada llena de archivos y fotos de casos pasados. Jorge me miró por encima de sus gafas de lectura. ¿Sospechas que el jardinero es familia? Asentí. Más que eso, creo que podría ser su hijo. Jorge silbó bajo. Eso sería complicado. Dame 2 semanas. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Cada día en la oficina era tortura esperando su llamada. Cada domingo en la mansión de Mercedes era un ejercicio de actuación, sonriendo y asintiendo mientras ella continuaba con sus comentarios venenosos sobre mi embarazo. Ana, querida, ¿has notado que tus rasgos se están volviendo más pronunciados con el embarazo? Espero que el bebé no herede esa nariz tan distintiva. Mientras tanto observaba a Mateo trabajar en el jardín cada vez que podía, y cuanto más lo miraba más convencida estaba. No era solo el parecido físico, era la manera en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba, exactamente como Arturo. Era esa pequeña arruga entre sus cejas cuando se concentraba idéntica a la de Rodrigo. Era su sonrisa, que iluminaba su rostro entero, igual que la de mi esposo cuando nos conocimos. Finalmente Jorge me llamó. Necesito que vengas a la oficina, ahora. Su voz era seria. Cuando llegué tenía varios archivos esparcidos sobre su escritorio. Ana, encontré cosas. Cosas grandes. Me senté, mi corazón latiendo rápido. El orfanato San José en Alcalá de Henares, donde creció Mateo, recibió donaciones mensuales durante 23 años. Donaciones sustanciales. Rastreé el dinero a través de varias cuentas fantasma, transferencias complicadas diseñadas para ocultar la fuente original. Hizo una pausa dramática. Todas conducen a una cuenta bancaria personal controlada por Mercedes Santoro de Navarro. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Estás seguro? Completamente. Aquí están todos los registros bancarios. Empujó un folder grueso hacia mí. Pero hay más, mucho más. Jorge sacó otro archivo. Este con documentos médicos. Conseguí los registros del Hospital San Rafael del 15 de abril de hace 23 años. Esto me costó algunos favores, así que más vale que sea importante. Los documentos mostraban que Mercedes Santoro de Navarro había sido ingresada en trabajo de parto a las 2 de la mañana. El parto había sido complicado.
requiriendo epidural y eventualmente pero lo crucial estaba en las notas de la enfermera de guardia garabateadas en los márgenes del reporte principal. Paciente dio a luz gemelos. 3,47 apine BBA, masculino 3,52 apine BBA, masculino 3,5 bebés trasladados a Cunero. Jorge señaló otra nota, esta de 2 días después, escrita por una enfermera diferente. Irregularidad en registro. Solo BBA fue documentado oficialmente. Investigar discrepancia. Y luego una nota administrativa de una semana después. Enfermera Ramírez despedida por violación de protocolo. Caso cerrado. La enfermera que notó la irregularidad fue despedida, explicó Jorge. El bebé simplemente desapareció de los registros oficiales, como si nunca hubiera existido. Gemelos, susurré. Mercedes tuvo gemelos. Eso parece. Y basándome en las fechas, Mateo Ruiz llegó al orfanato exactamente 3 días después de ese parto. Un bebé masculino, peso aproximado al nacer, exactamente el peso del bebé según las notas de la enfermera. Todo empezaba a tener sentido de la manera más horrible posible. Mercedes había dado a luz gemelos, había registrado solo a uno y había abandonado al otro en un orfanato, pagando su manutención en secreto pero negándole todo lo demás, su nombre, su familia, su herencia. ¿Por qué?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Jorge sacó otra foto. Era una imagen borrosa, claramente tomada con una cámara de seguridad del hospital. Mostraba a Mercedes en una silla de ruedas siendo empujada por una enfermera, sosteniendo a un bebé. Junto a la silla había una cuna de hospital con otro bebé. Mira a los bebés, dijo Jorge. Estudié la foto aunque la calidad era pobre. El bebé en brazos de Mercedes era notablemente más claro, con pelo rubio casi blanco visible incluso en la foto granulada. El bebé en la cuna tenía claramente pelo más oscuro, piel más morena. Ella separó a sus propios hijos por el color de piel, dije, sintiendo náuseas. Eso parece, mantuvo al bebé claro, al que encajaba con la imagen perfecta de la familia Navarro, y descartó al bebé moreno, al que probablemente mostró características de algún antepasado lejano de su esposo. Jorge cerró los archivos. Tengo suficiente evidencia circunstancial, pero si quieres prueba definitiva necesitas ADN, pruebas científicas que no puedan ser refutadas. Aún no has oído la parte más impactante. Continúa escuchando. Salí de la oficina de Jorge con una misión clara. Necesitaba muestras de ADN de Mercedes y de Mateo, y las necesitaba sin que ninguno de los dos supiera lo que estaba haciendo. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en una espía en mi propia vida. Era agosto, mi 7º mes de embarazo. Mi barriga era enorme, me movía con dificultad, pero mi mente nunca había estado más afilada. Organicé una cena en la mansión de Mercedes. Le dije que quería hacer las paces, que estaba siendo demasiado sensible con sus comentarios, que el embarazo me había puesto emocional. Ella aceptó inmediatamente, probablemente pensando que finalmente me había doblegado. La cena fue el sábado. Llevé una ensalada de entrada, que yo misma había preparado, insistiendo en servir. Todos comieron de ella usando cubiertos diferentes. Cuando Mateo, que Mercedes había contratado para servir esa noche porque su empleada habitual estaba enferma, recogió los platos, me aseguré de que también recogiera el vaso que él había usado para beber agua en la cocina, mientras esperaba para servir el siguiente plato. Un vaso con sus huellas digitales, y más importante, restos de saliva en el borde. Lo metí discretamente en una bolsa Ziploc que llevaba en mi bolso enorme de embarazada. También cuando Mercedes fue al baño después de la cena, la seguí pretendiendo necesitar el mismo. Mientras ella estaba en su baño privado, entré al cuarto de huéspedes adyacente que tenía su propio tocador conectado. En el cajón, como esperaba, había un cepillo de pelo. Varios cabellos largos y grises todavía estaban enredados en las cerdas.
cada uno con su folículo piloso intacto, perfecto para análisis de ADN. Los tomé cuidadosamente con un pañuelo y los guardé en otra bolsa. 2 muestras, limpias, inadvertidas. Al día siguiente, lunes temprano, fui al laboratorio genético más prestigioso y discreto de Madrid. GenLab estaba ubicado en un edificio moderno de cristal en el distrito financiero. Me reuní con la Carmen Vega, la directora del laboratorio, una mujer de 40 años con un doctorado en genética molecular. Necesito 2 pruebas, le expliqué, entregándole las muestras cuidadosamente etiquetadas. Primera, confirmar si las muestras A y B son de madre e hijo biológico. Segunda, confirmar si las muestras B y C son hermanos completos, es decir, si comparten ambos padres. La Dra. Vega examinó las muestras bajo una luz. ¿Puedo preguntar el contexto? Es un caso legal potencial, respondí, lo cual era técnicamente verdad. Sospecha de abandono infantil y fraude en herencia. Ella asintió profesionalmente. Entiendo. Con el análisis estándar, tendremos resultados en 2 semanas. Si necesita urgencia, podemos hacerlo en 1 semana por un costo adicional. 1 semana, dije sin dudar. Pagué con mi tarjeta personal, una suma considerable que haría mella en mis ahorros, pero no me importó. Esto era más grande que el dinero. Durante esa semana, viví en un estado constante de ansiedad y anticipación. Cada mañana me despertaba preguntándome si hoy sería el día que recibiría los resultados. Cada noche me acostaba repasando mentalmente qué haría con la información, cómo la usaría, cuándo sería el momento perfecto para revelarla. Rodrigo notó mi distracción. ¿Estás bien, cariño? Pareces estar en otro mundo. Le sonreí y acaricié mi barriga, solo pensando en el bebé, en cómo cambiará nuestras vidas. No era mentira, el bebé cambiaría todo, más de lo que cualquiera podría imaginar. El viernes, exactamente 1 semana después, recibí la llamada. Señora Navarro, sus resultados están listos. Puede recogerlos en cualquier momento. Mi corazón saltó. Estaré allí en 30 minutos. Conduje a través del tráfico de Madrid como una mujer poseída. Cuando llegué al laboratorio, la Dra. Vega me estaba esperando en su oficina. Sobre su escritorio había 2 sobres de Manila grandes, sellados con el logo del laboratorio, y estampas de confidencialidad. Los resultados son interesantes, dijo la doctora empujando los sobres hacia mí. Muy interesantes. Con manos temblorosas, abrí el primer sobre. El documento estaba lleno de gráficos de ADN, números de marcadores genéticos, porcentajes, pero la conclusión estaba resumida claramente en un cuadro al final. Análisis de relación materno-filial. Muestra A, Mercedes Santoro, y muestra B, Mateo Ruiz. Probabilidad de relación madre-hijo. Conclusión. Es prácticamente seguro que el individuo A es la madre biológica del individuo B. Respiré profundo y abrí el segundo sobre. Este documento era aún más detallado. Análisis de relación de hermandad completa. Muestra B, Mateo Ruiz, y muestra C, Arturo Navarro. Compartidos marcadores genéticos 3,48 de 3. Conclusión. Es prácticamente seguro que los individuos B y C son hermanos biológicos completos, lo que indica que son gemelos fraternos. Es extraordinario, comentó la Dra. Vega. En todos mis años analizando casos, nunca había visto gemelos separados al nacer descubiertos de esta manera. Generalmente estos casos salen a la luz por adopciones, no por cuál fue su término. Abandono infantil, asentí, incapaz de hablar. Tenía las pruebas en mi mano, pruebas irrefutables. Mercedes Santoro de Navarro había dado a luz gemelos hace 23 años. Había registrado solo a Arturo, el bebé de piel clara, y había abandonado a Mateo, el bebé de piel morena, en un orfanato. Durante 20 años había mantenido a ese hijo en la sombra, pagando su manutención en secreto pero negándole su identidad, su herencia, su familia. Y ahora, ese hijo rechazado trabajaba en su jardín,
invisible para todos, cuidando las flores de una mansión que legalmente le pertenecía tanto como a su hermano. El karma tenía planes diferentes para Mercedes Santoro, y yo sería el instrumento de ese karma. Guardé los sobres en mi caja fuerte personal en el bufete. Hice 3 copias digitales guardadas en diferentes nubes de almacenamiento, y esperé, porque sabía con absoluta certeza que cuando mi bebé naciera Mercedes intentaría su movimiento. Su gran acusación de que mi hijo no era un verdadero navarro, y yo estaría lista, no solo para defender a mi hijo, no solo para cerrarle la boca con pruebas científicas de que mi bebé era completamente de Rodrigo, sino para exponer la hipocresía más grande que había visto en mi vida profesional, para mostrarle al mundo entero qué clase de mujer era realmente la matriarca de la familia Navarro. Una mujer que había abandonado a su propio hijo por el crimen de tener la piel del color equivocado. Una mujer que había construido su vida y su reputación sobre la mentira más cruel y magical. Y mientras esperaba, mientras mi barriga crecía y mi bebé se movía dentro de mí, sonreía, porque Mercedes Santoro de Navarro no tenía ni idea de la tormenta que estaba por caerle encima. Pero déjame contarte lo que pasó en las semanas finales del embarazo, porque ahí es donde la tensión se volvió insoportable. El 8º mes fue el más difícil. No solo físicamente, aunque mi cuerpo sentía cada kilogramo extra que cargaba, sino emocionalmente. Mercedes intensificó su campaña de humillación como si presintiera que su tiempo para controlar la narrativa se estaba acabando. En cada reunión familiar, que ahora incluían tías, tíos, primos lejanos, Mercedes hacía comentarios diseñados específicamente para sembrar dudas sobre la paternidad de mi bebé. «Miren qué grande está Ana», decía durante los almuerzos dominicales, su voz proyectada para que todos escucharan. Los bebés grandes a veces indican que hay diferencias genéticas inesperadas. Será interesante ver cómo sale. O en otra ocasión, cuando una prima lejana de Rodrigo preguntó inocentemente si habíamos hecho ecografías 3D. «Ay, yo no recomendaría eso», intervino Mercedes inmediatamente. A veces ver la cara del bebé antes de nacer puede ser choqueante, especialmente si no se parece a lo que esperabas. Mejor esperar hasta el nacimiento, ¿no creen? Los parientes intercambiaban miradas incómodas. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa, claramente preguntándose si había algo de verdad en las insinuaciones de Mercedes. Solo la tía Gabriela, la hermana menor del difunto don Eugenio, parecía ver a través del juego de Mercedes. Un día después de un almuerzo particularmente brutal donde Mercedes había sugerido delante de 15 personas que yo había conocido a muchos hombres durante mis años universitarios. La tía Gabriela me siguió al baño. Era una mujer de 70 años, pequeña y elegante, con pelo completamente blanco recogido en un moño impecable. «Ana, querida», me dijo mientras yo me lavaba las manos con furia apenas contenida, «no dejes que Mercedes te destroce. Conozco a mi cuñada desde hace 40 años. Es una mujer cruel y manipuladora que ha causado más dolor del que puedas imaginar». Me giré hacia ella sorprendida. «¿Usted sabe algo sobre ella? ¿Algo que explicaría por qué es así?» La tía Gabriela miró hacia la puerta cerrada asegurándose de que estábamos solos. Mi hermano Eugenio era un buen hombre, demasiado bueno para ella, pero Mercedes lo tenía bajo su control. Cuando nacieron los gemelos, se detuvo abruptamente, sus ojos abriéndose como si hubiera dicho demasiado. Continúe, la presioné, mi corazón latiendo fuerte. Cuando nacieron los gemelos, ¿qué? Ella negó con la cabeza. Olvídalo, son cosas del pasado. Solo te digo, no dejes que te hunda, y cuando ese bebé nazca, defiéndelo con todo lo que tienes, porque Mercedes no se detendrá ante nada para mantener su versión de la realidad perfecta. Pero lo realmente brutal estaba por venir, créeme. Esa conversación me confirmó que la tía Gabriela sabía algo. Tal vez no todos los detalles, pero algo. Intenté hablar con ella de nuevo en semanas subsecuentes, pero Mercedes se aseguró de que nunca estuviéramos solos. Era como si tuviera un sexto sentido para cualquier amenaza a sus secretos.
El 9º mes llegó y con él una ansiedad creciente. Cada noche revisaba mi bolso de hospital, asegurándome de que los 2 sobres de Manila con las pruebas de ADN estuvieran allí, escondidos en el fondo entre ropa de bebé y artículos de tocador. Rodrigo pensaba que estaba siendo paranoica. Cariño, nadie revisa el bolso de hospital, solo trae lo esencial. Estos son esenciales. Respondí sin dar más explicaciones. También escribí una carta larga, detallada, explicando todo. Mis sospechas, la investigación, los resultados de ADN, el plan para lo que haría si las cosas salían como esperaba. La guardé en una caja de seguridad en el banco con instrucciones de que fuera enviada a la tía Gabriela y a Arturo si algo me pasaba. Puede parecer dramático, pero había aprendido en mi trabajo legal que la gente protegiendo secretos grandes es capaz de cosas impensables. Y Mercedes Santoro de Navarro estaba protegiendo uno de los secretos más grandes que había visto. Los últimos días antes del parto fueron surreales. Era principios de septiembre, el calor de Madrid era sofocante. Yo me movía lentamente por el apartamento, mi barriga enorme haciendo que incluso las tareas más simples fueran agotadoras. Rodrigo había tomado la semana libre del trabajo para estar conmigo, nervioso y emocionado por la llegada inminente de nuestro hijo. ¿Crees que se parecerá a mí o a ti?, me preguntó una noche mientras estábamos acostados en la cama, su mano sobre mi barriga sintiendo las patadas del bebé. Probablemente una mezcla, respondí. Lo mejor de ambos. Espero que tenga tu inteligencia, dijo él, y tu fuerza. Ha sido increíble durante todo el embarazo aguantando los comentarios de mi madre. Después de que nazca el bebé voy a establecer límites más firmes con ella, te lo prometo. Quise decirle que después de que naciera el bebé, los límites con su madre serían el menor de sus problemas, que su mundo entero estaba a punto de explotar, que descubriría que tenía otro hermano, un hermano gemelo de Arturo que había sido abandonado y escondido durante 23 años. Pero me mordí la lengua, pronto, muy pronto él sabría todo. El día llegó más rápido de lo esperado. Era el 8 de septiembre, un miércoles. Yo había estado sintiendo contracciones leves durante todo el día, pero las había ignorado pensando que eran las contracciones de Braxton Hicks que había experimentado durante semanas. Pero a las 2 de la mañana del jueves desperté en un charco. Rodrigo. Lo sacudí. Rodrigo. Rompí aguas. Él saltó de la cama como si le hubieran dado una descarga eléctrica. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Estás segura? Muy segura, dije mientras otra contracción, esta muy real y muy dolorosa, me atravesaba. Tenemos que ir al hospital. Ya. Los siguientes 30 minutos fueron un borrón de actividad frenética. Rodrigo corriendo por el apartamento recogiendo cosas, olvidando la mitad, recordándolas, olvidando otras. Yo respirando a través de contracciones que se estaban volviendo más fuertes y más frecuentes. Finalmente llegamos al coche. Rodrigo condujo como loco por las calles vacías de Madrid pasándose 2 semáforos en rojo. «Vas a matarnos antes de que lleguemos al hospital», grité durante una contracción particularmente fuerte. Lo siento, repetía él, sus nudillos blancos sobre el volante. Llegamos al Hospital Universitario La Paz a las 3 de la mañana. Me ingresaron inmediatamente en urgencias obstétricas. Una enfermera me examinó y anunció que ya estaba dilatada 7 centímetros. «Este bebé tiene prisa», dijo con una sonrisa. Me trasladaron a una sala de parto. Las siguientes horas fueron las más largas y difíciles de mi vida. El dolor era indescriptible, como si mi cuerpo estuviera siendo partido en. Pedí la epidural, que llegó después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fue solo una hora. Rodrigo estaba a mi lado todo el tiempo, sosteniendo mi mano, secando mi frente con una toalla húmeda, susurrando palabras de ánimo. «Eres tan fuerte, Ana, tan fuerte, lo estás haciendo increíble». A las 8 de la mañana, la doctora anunció que era hora de empujar. Veo la cabeza. «Uno más, Ana. Un empujón más grande». Reuní cada gramo de fuerza que me quedaba y empujé. Y entonces, lo escuché. El llanto más hermoso que jamás había escuchado. Penetrante, fuerte, lleno de vida. Mi bebé, mi hijo,
La doctora lo levantó, cubierto de líquidos, la cara roja y arrugada, llorando con furia. Es un niño, anunció, un niño hermoso y saludable. Me lo pusieron sobre el pecho. Sentí su piel caliente húmeda contra la mía. Sus ojitos estaban cerrados, su boca abierta en llanto. Y yo también lloré. Lágrimas de agotamiento, alivio, amor instantáneo y abrumador. Hola, pequeño, susurré. Hola, Daniel, tu mamá y tu papá te aman tanto. Rodrigo estaba llorando también, besando mi frente, acariciando la cabeza de nuestro hijo. Es perfecto, es absolutamente perfecto. Y lo era, perfecto. Con una mata de pelo negro, piel morena como la mía, pequeñas manos que se abrían y cerraban, nariz diminuta, labios que ya estaban buscando instintivamente alimentarse. Era la mezcla perfecta de su padre y de mí. Un niño precioso que llevaba en sus venas la herencia de dos continentes, de dos culturas, de dos familias. Un puente entre mundos. La enfermera se lo llevó para limpiarlo y pesarlo mientras la doctora me atendía suturando donde era necesario, asegurándose de que todo estuviera bien. Me sentía exhausta pero eufórica. Habíamos hecho eso. Habíamos traído una vida nueva al mundo. Durante los siguientes 30 minutos, todo fue paz. Solo nosotros tres, Rodrigo, yo y nuestro hijo Daniel, que ahora estaba limpio, envuelto en una mantita azul, durmiendo tranquilamente en mis brazos. Rodrigo había llamado a su familia para darles la noticia. Mamá y Arturo vienen en camino, me informó. Están muy emocionados. Mi corazón se aceleró. ¿Cuánto tardarán? Dijeron que unos 40 minutos. Mamá estaba apenas despertando. 40 minutos. Tenía 40 minutos de paz antes de que comenzara la tormenta. Los usé sabiamente. Le pedí a Rodrigo que fuera a la cafetería a traer café y algo de comer. Necesitaba un momento a solas. Cuando salió recuperé mi bolso de hospital. Saqué los 2 sobres de Manila y los escondí debajo de mi almohada donde pudiera alcanzarlos fácilmente. Revisé mi teléfono. Tenía varios mensajes de texto de amigas y colegas felicitándome. Y uno de Jorge, mi investigador privado. Escuché que el bebé llegó. Felicidades. Y buena suerte con lo que viene. Estaré disponible si me necesita. Me recosté en la cama de hospital, sosteniendo a mi hijo dormido y preparándome mentalmente para lo que estaba a punto de suceder, porque conocía a Mercedes. Sabía que en el momento que pusiera ojos en Daniel, en el momento que viera su piel morena, no podría contenerse, atacaría, acusaría. Y yo estaría lista, no solo lista, armada, con la verdad más explosiva que la familia Navarro jamás había enfrentado. Los últimos minutos de paz pasaron demasiado rápido. Rodrigo regresó con café y croissants. Comimos en silencio, sonriendo mientras mirábamos a nuestro bebé. Y entonces, como un mal presagio, escuchamos su voz en el pasillo. ¿Dónde está la habitación de mi nuera? Necesito ver a mi nieto inmediatamente. Mercedes había llegado, y con ella llegaba el momento de la verdad. Espera, porque lo que pasó cuando entró esa puerta cambió todo. La puerta se abrió bruscamente sin que nadie tocara. Mercedes entró como un huracán, con Arturo arrastrándose detrás de ella con una expresión de disgusto. Ella llevaba un traje de chaqueta color marfil, perfectamente planchado a pesar de la hora temprana, su cabello perfectamente arreglado, maquillaje impecable, como si se hubiera estado preparando para una sesión de fotos en lugar de visitar a su nieto recién nacido. Sus ojos fueron directamente al bulto en mis brazos. Déjame verlo. No fue una pregunta sino una orden. Se acercó a la cama con pasos decididos. Rodrigo, que estaba terminando su café, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Mamá, tal vez espera un... Pero Mercedes ya estaba junto a la cama, sus manos extendidas para tomar al bebé. Instintivamente, lo sostuve más fuerte. Buenos días, doña Mercedes, dije con voz tranquila. Me gustaría que esperara hasta que yo esté lista para pasárselo. Ella me fulminó con la mirada. No seas ridícula, soy su abuela. Tengo derecho. Muy lentamente,
porque cada parte de este momento tenía que ser presenciado, aparté la manta que cubría parcialmente la cara de Daniel. Su piel morena brillaba bajo las luces fluorescentes del hospital. Su cabello negro estaba seco ahora, rizándose ligeramente en su pequeña cabeza. Sus ojos todavía cerrados, pero su carita perfecta, sus labios rosados, su pequeña nariz perfecto, absolutamente perfecto. Vi cómo la expresión de Mercedes cambiaba. Era como ver una serie de máscaras cayendo una tras otra en cámara lenta. Primero, expectativa, luego shock, después algo que parecía horror mal disimulado, finalmente una máscara de indignación ultraje. Se enderezó, alejándose de la cama como si el bebé fuera algo peligroso. Su cara se puso pálida, luego roja, luego pálida nuevamente. Dios mío, dijo, no en voz baja, en voz alta, lo suficientemente alta para que las enfermeras en el pasillo pudieran oír. Ese bebé es demasiado moreno. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pitidos del monitor se sintieron demasiado fuertes. Arturo, que estaba cerca de la puerta, dio un paso adelante con el ceño fruncido. Mamá, ¿qué estás diciendo? Mercedes lo ignoró. Sus ojos estaban fijos en Rodrigo, quien se había congelado con el vaso de café a medio camino de sus labios. Rodrigo, mira a ese niño, mírame y dime con honestidad, ¿ese es un navarro? Mira su piel. Es casi tan oscura como la de ella. Señaló hacia mí como si yo fuera evidencia de un crimen. Los navarros somos de piel clara, siempre lo hemos sido. Generaciones de piel clara, ojos claros, cabello claro. Ese, señaló a mi bebé con un dedo tembloroso. Ese niño no puede ser tuyo, no puede ser de nuestra familia. Una enfermera que había entrado para revisar mis signos vitales se detuvo en la puerta, incómoda. La doctora que había atendido mi parto, que estaba terminando sus notas en una computadora en la esquina de la habitación, levantó la vista bruscamente. Señora, necesito pedirle que baje la voz. Esta es una sala de maternidad y... No voy a bajar la voz, gritó Mercedes. Mi hijo está siendo engañado. Esta mujer, me señaló acusadoramente. Esta mujer ha traído un bastardo a mi familia y espera que lo aceptemos solo porque lo dice. La doctora se puso de pie, su cara enrojeciendo de ira. Señora, si no se calma inmediatamente voy a llamar a seguridad. Pero Mercedes estaba más allá de la razón. Se giró hacia Rodrigo, quien permanecía sentado en su silla como una estatua. Hijo, por favor, usa tu cabeza. Ese bebé no se parece en nada a ti, en nada a nosotros. Exijo una prueba de paternidad. Ahora, inmediatamente. Arturo intentó intervenir. Mamá, estás siendo irracional. Los bebés pueden tener diferentes tonos de piel. Eso no significa, no me digas que soy irracional. Se volvió hacia él con furia. Yo sé lo que veo. Ese bebé es moreno, demasiado moreno para ser un navarro. O Rodrigo no es el padre, o Ana tuvo relaciones con alguien de su misma gente. Lo dijo en voz alta, en un hospital, delante de personal médico, delante de Arturo, delante de Rodrigo. La acusación que había estado insinuando durante 9 meses. Me llamó infiel, dijo que mi bebé no era de su hijo, y todo porque mi hijo hermoso tenía la piel del color equivocado. Rodrigo finalmente reaccionó. Dejó el café tan fuerte que se derramó sobre la mesita. Se puso de pie, temblando de rabia. Mamá, ya es suficiente, es mi hijo. Lo sé, y te exijo que te disculpes con mi esposa ahora mismo. Mercedes lo miró como si hubiera sido traicionada. ¿Estás defendiéndola a ella, sobre tu propia madre? Rodrigo, ella te ha mentido, te ha engañado, y lo trajiste a una criatura que no es tuya, que no es de nuestra sangre, y esperas que... Basta. La voz de Rodrigo retumbó en la habitación. Nunca lo había escuchado gritar así. Ese es mi hijo, y si no puedes aceptarlo, entonces sal de esta habitación y no vuelvas. Pero aún no has visto toda la verdad de lo que pasó después. Mercedes abrió la boca para continuar su diatriba, pero yo la interrumpí. Mi voz era tranquila, demasiado tranquila.
¿Quiere una prueba de paternidad, doña Mercedes? Todos se giraron para mirarme. Lentamente, con movimientos deliberados, metí la mano debajo de mi almohada y saqué el primer sobre de Manila. Era grande, oficial, con el sello del laboratorio GenLab claramente visible. Casualmente tengo una aquí. La expresión de Mercedes cambió a confusión. ¿Qué es eso? Esta, dije, abriendo el sobre y sacando los documentos. Es una prueba de paternidad prenatal que hice hace 6 semanas. Se puede hacer a través del análisis de ADN fetal en la sangre materna. Tecnología moderna. Fascinante, ¿verdad? Extendí los papeles hacia Mercedes. Su mano temblaba ligeramente al tomarlos. Rodrigo se acercó para leer sobre su hombro. Arturo también se acercó curioso. Los documentos eran irrefutables. Gráficos de ADN comparando marcadores genéticos entre el feto y Rodrigo. Porcentajes. Probabilidades. Y en un cuadro resaltado al final, probabilidad de paternidad no. Conclusión: Rodrigo Navarro Santoro es el padre biológico del feto con certeza virtual. El silencio en la habitación era tan denso que podría cortarse. Mercedes miraba los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Arturo silbó bajo. Vaya, eso es definitivo. Rodrigo me miró con una mezcla de asombro y algo que parecía dolor. ¿Hiciste una prueba sin decirme? Sí, respondí simplemente, porque sabía que ella, señalé a Mercedes, haría exactamente esto, y quería cerrarle la boca con ciencia irrefutable. Me giré hacia Mercedes, quien seguía sosteniendo los documentos con manos temblorosas. Como puede ver, doña Mercedes, mi hijo es completamente de su hijo, 100% navarro por parte de padre. El color de su piel, que tanto le preocupa, simplemente refleja mi herencia colombiana. Mi abuela materna era afrodescendiente. Mi abuelo paterno tenía sangre indígena. Esos genes están en Daniel, junto con los genes navarro. Es genética básica, algo que cualquier persona con educación mínima entendería. Pero aparentemente para usted el color de piel es más importante que la verdad científica. Mercedes soltó los papeles como si quemaran. Cayeron al suelo en un revoloteo de hojas blancas. Bueno, entonces, está bien. Solo quería estar segura. Una madre tiene que proteger a su hijo. No es nada personal. Sonreí. No fue una sonrisa amable. Por supuesto que no es nada personal. Una madre debe proteger a todos sus hijos, ¿verdad? No solo a los que considera aceptables. Vi cómo el color drenaba de su cara. ¿Qué quieres decir con eso? Saqué el segundo sobre de debajo de mi almohada. Este era más grueso que el primero. Dije, sosteniéndolo en alto para que todos pudieran verlo. Es un estudio genético comparativo muy interesante. Me tomó meses de investigación privada. Contratar a un investigador profesional, hacer trabajo detectivesco. Pero créame, valió cada euro gastado y cada hora invertida. La cara de Mercedes pasó de blanca a ceniza. Sus labios temblaron. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo genuino en sus ojos. No tienes derecho a investigarme. Eso es invasión de privacidad. ¿Sabe, doña Mercedes? Durante mi embarazo, su obsesión con la genética me hizo preguntarme por qué una mujer estaría tan paranoica con el ADN. ¿Por qué alguien estaría tan aterrada de que un bebé saliera con el color de piel equivocado? Abrí el sobre lentamente. Cada movimiento era deliberado, así que hice algunas investigaciones y descubrí cosas muy interesantes sobre usted y su familia. Rodrigo me miraba confundido. Ana, ¿de qué estás hablando? Paciencia, amor. Todo quedará claro muy pronto. Saqué los primeros documentos. Análisis de ADN comparativo. Muestra A, Mercedes Santoro de Navarro. Muestra B, Mateo. Conclusión. Probabilidad de relación materno-filial del 9. Leí las palabras lenta y claramente, asegurándome de que cada sílaba impactara. El silencio que siguió fue absoluto. Mercedes se quedó completamente inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Arturo frunció el ceño, procesando la información. Mateo, el jardinero, ¿qué tiene que ver él?
Saqué el siguiente documento. Análisis de ADN comparativo. Muestra B, Mateo Ruiz. Muestra C, Arturo Navarro Sant. Conclusión. Probabilidad de ser hermanos biológicos completos del 90%. Hermanos completos. Mismo padre. Misma madre. Gemelos fraternos. La verdad cayó sobre la habitación como una explosión nuclear. Rodrigo se tambaleó hacia atrás, agarrándose del respaldo de la silla. Arturo había palidecido completamente, su boca abierta en shock. La doctora y la enfermera, todavía presentes, intercambiaron miradas de asombro. ¿Y Mercedes? Mercedes comenzó a negar con la cabeza, lenta mecánicamente como un robot mal funcionando. No, no, eso es imposible. Eso es, tú falsificaste esos documentos. Eso es difamación. Voy a demandarte por demandarme, la interrumpí. Por favor, inténtelo. Me encantaría verla explicar en corte cómo estas pruebas de ADN certificadas por el laboratorio genético más prestigioso de España son falsas. Me encantaría escucharla explicar por qué durante 23 años ha estado haciendo transferencias mensuales a un orfanato en Alcalá de Henares. Transferencias que mi investigador privado rastreó meticulosamente hasta sus cuentas personales. Saqué más documentos. Extractos bancarios, registros de transferencias, documentos del orfanato, reportes del Hospital San Rafael. Todo estaba allí, una década de evidencia cuidadosamente compilada. Hace 23 años, continué, mi voz firme y clara. Usted dio a luz gemelos en el Hospital San Rafael, 2 bebés varones. Arturo, de piel clara a las 3:40, y Mateo, de piel más oscura, a las 3:50, y decidió registrar solo a uno, al bebé que encajaba con su imagen perfecta de la familia Navarro, y abandonó al otro en un orfanato 3 días después del nacimiento. Arturo emitió un sonido que era mitad gemido, mitad sollozo. ¿Qué? No, no, eso no, mamá, dile que está mintiendo, por favor. Pero Mercedes no podía hablar, estaba paralizada, atrapada como un animal en faros de coche. Pagó su manutención en secreto durante 23 años. Continué, suficiente para mantener su conciencia parcialmente limpia, pero no lo suficiente para darle lo que realmente merecía: su familia, su nombre, y luego, en una cruel ironía del destino, hace 2 años lo contrató como jardinero. Lo tuvo trabajando en su jardín, cerca pero invisible, pudiendo verlo cada día pero nunca reconociéndolo, nunca admitiendo lo que había hecho. Giré hacia Rodrigo, quien me miraba con lágrimas en los ojos. Tu madre separó a sus propios hijos al nacer, por el color de piel, mantuvo al bebé claro y descartó al bebé moreno como si fuera basura. Y ahora, 20 años después, tiene el absoluto descaro de acusarme a mí de tener un bebé que no es de la familia porque su piel es morena. Me incliné hacia adelante, sosteniendo a Daniel con un brazo y extendiendo todos los documentos con el otro. Esto es más que hipocresía, doña Mercedes. Esto es un crimen, falsificación de documentos de nacimiento, abandono de fraude en herencia, porque Mateo tiene derecho legal a la mitad de todo lo que su difunto esposo don Eugenio dejó, la mitad de la mansión, la mitad de los negocios, la mitad del dinero. Todo lo que Arturo heredó debió ser compartido con su hermano gemelo. Rodrigo se había dejado caer en la silla, con la cabeza entre las manos. No puedo procesar esto. Tengo un hermano gemelo de Arturo, y nunca lo supe. Arturo comenzó a llorar abiertamente. Lágrimas silenciosas brodaban por sus mejillas, mientras miraba a su madre con una expresión de total traición. Mamá, dime que no es verdad. Por favor, dime que esta mujer está mintiendo, que falsificó todos estos documentos. No los falsifiqué, dije firmemente. Cada documento aquí es real. Cada prueba de ADN fue realizada por profesionales certificados. Cada extracto bancario es auténtico. Cada registro del hospital está verificado. Su madre, señalé a Mercedes, abandonó a su propio hijo hace 23 años por el crimen imperdonable de nacer con la piel del color equivocado, y ha mantenido ese secreto durante todo este tiempo.
Y entonces dije las palabras que habían estado creciendo en mi garganta durante meses. Y luego esta misma mujer, esta mujer que literalmente desechó a su propio bebé por racismo, tuvo la audacia de acusarme a mí de ser una madre infiel, de cuestionar si mi hijo, su nieto, es realmente de su familia. La ironía es tan grande que casi sería cómica si no fuera tan trágica. No fue hasta ese momento, viendo la destrucción completa en la cara de Mercedes, escuchando los sollozos de Arturo, viendo a Rodrigo procesando que toda su vida familiar había sido una mentira, que la magnitud de lo que acababa de hacer me golpeó. Había detonado una bomba nuclear en el centro de la familia Navarro, y no había vuelta atrás,